¿Qué tal? Vamos a hacer de nuevo inserto algo relacionado con lo que estábamos hablando de bobinas utilizadas como antenas y el detector de cable vivo. En este caso, ustedes vieron que en el mismo canal, donde va a estar subido este video, que yo tengo ahí una prueba ya con el proyecto terminado, bien, en formato físico, y ustedes ven ahí cómo funciona, cómo trabaja, tiene la antena hecha con la bobina, bien, funciona perfectamente, detecta el cable vivo. Y la idea ahora es ver un poquito algunas cuestiones que hacen a la teoría del funcionamiento de este aparato. Bien, tenemos acá lo que es el simulador online, que se llama Applet, el Circuit Simulator, ¿no es cierto? O Circuit Simulator Applet, ¿no es cierto? Es una aplicación online. Acá yo tengo ya armado el circuito en el simulador con algunas salvedades. Por ejemplo, acá en el simulador no incluye la antena. ¿Por qué? Bueno, ya vamos a explicar por qué no le incluye la antena bobina. Pero también tengo acá los datos de los dos transistores que vamos a utilizar, bien, porque son dos transistores C945, que es el reemplazo del C1815 que figura ahí en el circuito, ¿no es cierto? Y uno A1015, uno es NPN y otro PNP. Bien, ahí en el canal también está una clase al respecto de cuál es la diferencia entre uno y el otro. Bien, en cuanto a lo que es la diferencia, bueno, es cómo están construidos. Bien, con respecto al material N y el material P, también está explicado ahí lo que es cada uno de ellos. Y tiene mucho que ver, obviamente, con cómo está conformado estos transistores de unión. Bien, pero bueno, estos dos tipos de transistores, bien, están unidos de una forma muy particular acá en el circuito que colabora al funcionamiento de lo que hace este aparato, que es amplificar una señal eléctrica. Bien, estamos utilizando ahí este componente activo para amplificar una señal eléctrica. Así que bueno, bien, ya tenemos acá lo que es el circuito, el esquema eléctrico mejor dicho, y acá tendremos el circuito simulado. Bien, tenemos acá un transistor NPN, fíjense el simbolito, y uno PNP. ¿Cuál es la gran diferencia entre uno y otro funcionalmente hablando? ¿Ven? Podemos decir acá que el emisor va conectado al terminal negativo, bien, a masa. La base es la que recibe la señal eléctrica, bien, es la que va a activar el funcionamiento del transistor, y el colector es el terminal por el cual va a circular la corriente eléctrica, bien, entre el colector hasta el emisor. Bien, recordando el funcionamiento del transistor, la base activa el funcionamiento del transistor, bien, recibe una señal que permite que circule corriente eléctrica entre el colector y el emisor. Bien, en el caso del transistor PNP, perdón, bien, que lo tenemos acá, este es un NPN, este es un PNP, estos dos serían el C945 y este el A1015, perdón, ¿no es cierto? El A1015, el transistor PNP. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Funcionalmente hacen lo mismo. La base deja, ¿no es cierto?, recibe una señal eléctrica, se activa el transistor y permite que circule una corriente eléctrica entre el emisor y el colector. Bien, fíjense cómo ahora dije al revés, no entre el colector y el emisor como en el caso del NPN. Ahora dije entre el emisor y el colector. Es prácticamente lo mismo, solamente que ahora el colector es el que va conectado al terminal negativo. Bien, mientras que el emisor va conectado al terminal positivo. En este caso, no va directo al terminal negativo. ¿A dónde va? Va a otro transistor NPN, que justamente es
este transistor el que se encarga de activar a este otro. Estarían funcionando en cascada, podemos decirlo de esa manera. Este activa a este, a su vez este activa a este. Y de esa manera obtenemos mucha ganancia. De esa manera obtenemos mucha ganancia. Es decir, que con un valor muy pequeño de tensión, bien, y una corriente muy pequeña, podemos activar el circuito para que este LED se encienda. Bien, acá yo no he incluido lo que es el pulsador o el interruptor, bueno, porque es algo accesorio, digamos, para que el circuito no esté encendido todo el tiempo. Entonces repasemos acá. Tenemos dos transistores NPN y uno PNP. Bien. ¿Cómo funciona el transistor? Este recibe una señal eléctrica que hace que este transistor se active. Bien, comienza a circular corriente eléctrica a través del colector y el emisor. Bien, al suceder eso, ¿qué pasa? Lo que haríamos es que permitiríamos que circule corriente acá. Bien, entre este y este. ¿Y con eso qué logramos? Bueno, logramos que se active este transistor. Bien, entonces, ¿cómo trabajaría? Este recibe una señal eléctrica, ¿bien? Se activa este transistor, deja pasar una cierta cantidad de corriente eléctrica para que se active este otro, y a su vez este permite que se encienda el LED. ¿Bien? Porque al activarse este transistor, este deja pasar corriente eléctrica entre el colector y el emisor, y por lo tanto comienza a circular corriente a través del LED y se enciende. Es lo mismo que tenemos acá. Lo hagamos funcionar. Vamos a reiniciar ahí. Bueno, fíjense en por qué. Bien, va lento obviamente por la simulación. Y fíjense qué es lo que yo estoy entregándole al circuito. Le estoy entregando una onda alterna, bien, una forma de onda alterna, una tensión alterna, cuya tensión máxima es de 500 milivoltios, una tensión muy pequeña, debe ser la mitad de un voltio como tensión máxima, con una frecuencia de 50 Hz, tal cual como es la frecuencia que tenemos en nuestros hogares, bien, en la corriente eléctrica que utilizamos en nuestros hogares. ¿Y por qué un valor tan bajito de voltaje? Porque justamente nosotros vamos a tener un valor muy bajo de voltaje inducido sobre la bobina. Bien, es un valor bajito, pero justamente ese pequeño valor es el que me permite a mí activar todo el circuito. Fíjense que ahí podemos ver cómo la corriente, ¿dónde queda más corriente? En este último. ¿Bien? Mientras que en estos es muy pequeño el valor que existe en la corriente. Ahora, ¿de dónde viene justamente la corriente que permite que se active este transistor? Y bueno, justamente viene de aquí. O sea, del hecho de que acá, ¿cierto?, me permita que este circuito se cierre entre el colector y el emisor, está permitiendo que circule una corriente eléctrica a través de este. Por eso es que está esa resistencia tan grande ahí. Bien, para que no sea demasiado alta la corriente que circule entre el colector y el emisor de este primer transistor, porque no necesita que sea demasiado alta. ¿Bien? Por eso es que acá utiliza este tipo de transistor. Bien, porque el funcionamiento bien es, podemos decirlo, al revés que este. Bien, mientras acá hay una pequeña corriente eléctrica que activa el transistor y que viene desde la base hasta el emisor, acá necesitamos también esa pequeña corriente eléctrica, pero tiene que ir entre el emisor y la base. Por eso es que la flechita
entra hacia el interior de lo que es el transistor. Bien, es un detalle técnico muy importante y que nos permite justamente combinar estos dos transistores para obtener un circuito mucho más eficiente. Bien, si lo quisiéramos hacer a esto con tres transistores del mismo tipo, necesitaríamos un poco más de tensión ahí para hacerlo funcionar. De hecho, después de varias pruebas, ¿no es cierto?, este es el que mejor resultó. Bueno, otro detalle técnico al respecto del transistor, que eso lo vamos a ver ahora en forma virtual y después yo lo voy a medir con un tester, con un multímetro, es una cuestión que acá me pide, que es la ganancia, ¿bien? Beta o el HF. El beta o HF es un parámetro, digamos, una característica muy importante de los transistores que me indica la ganancia. ¿Bien? La ganancia es lo que a nosotros nos interesa para que pueda amplificar el transistor. ¿Bien? O sea, es un parámetro que está relacionado con el poder de amplificación que tiene el transistor. Mientras más alto sea, obviamente que mejor ganancia va a tener. Y de eso lo vamos a sacar acá de los datasheets o hojas de datos de cada uno de los componentes. Bien, esto está sacado de la página All Datasheet, donde se puede sacar información de muchos y variados componentes de diferentes fabricantes. Bueno, este es el C945. Fíjense que podemos ver el tipo de encapsulado, que es T092. Bien, que tiene esa formita. Cómo se llaman cada uno de sus patas, cómo está ubicado. Nosotros tenemos emisor, colector y base. Acá podemos ver cómo se ubica cada uno de ellos. Fíjense que el emisor es el 1, el colector es el 2, la base es el 3. Eso es muy importante a la hora de diseñar el circuito. Tenemos que saber dónde van, cómo van conectados cada uno de sus terminales y dónde van a ir ubicados esos terminales. Datos sobre las corrientes que maneja, las tensiones que maneja. Bien, no nos vamos a poner a ver eso en detalle. Es importante, sí, pero ahora vamos a ver el tema del HF. Bien, típico no tiene, ¿no es cierto?, pero sí nos dice un valor máximo. Fíjense que estos transistores en su fabricación pueden salir con un valor de HF o de ganancia, se puede medir con el multímetro, le voy a mostrar cómo, y ese valor oscila entre 70 y 700. Bien, le pongamos un valor igual a 300 a cada uno. Bien, después lo vamos a medir, lo vamos a comparar con la realidad, pero bien, para la próxima, ¿bien? Lo vamos a hacer, ¿no es cierto?, en la realidad, midamos cuánto tiene cada uno de los componentes reales. Bien, ahora vamos a poner un valor de 300. ¿Por qué un valor de 300? Bueno, algo que esté entre 70 y 700. Bien, ya sé que ni siquiera es la mitad del valor máximo, pero bueno, por poner un valor que esté dentro del rango máximo y mínimo. 300. Ok. Bien, acá ya tenemos los dos transistores NPN, los C945. Ahora veamos el otro, que es el A1015, el transistor PNP. Bueno, ahí en el otro no lo mostré, pero aquí justamente nos dicen, obviamente, si es un transistor PNP o NPN. ¿Ven? Nos indica si es PNP o NPN, que es algo muy importante porque justamente el comportamiento, si bien es similar, pero varía bastante. ¿Bien? La forma de trabajar de cada uno. Vemos acá el tema de la ganancia o HF. Aquí está, ¿no es cierto? Vamos a tomar este. Y fíjense que está entre 70 y 700, depende de la cantidad de corriente que maneja. Miren, se maneja un poquito más de corriente. Nosotros tomamos este. Y podemos haber tomado un poquito más baja. En total, la corriente que maneja es muy baja. Pero bueno, un poquito menos podremos haber tomado, ¿eh?
A ver, lo bueno que lo vamos a poder medir y hacer los cambios de acuerdo a lo que midamos en la realidad. Pero tomamos la primera HF, bien, para una corriente de ahí 2 milímetros. 2 milímetros no, perdón, 2 miliamperes. No salió milímetro ahí, no sé por qué. Tomemos esa corriente bien para estos parámetros. Y que está entre 70 y 400. Bien, usemos eso y pongamos acá una ganancia que sea de, me puse 150 para todo, pongamos de 200. Bien, pongamos OK y reiniciemos acá la simulación. Bueno, y efectivamente, bueno, el LED enciende acá en la simulación con un poquito más de intensidad. Y vemos acá justamente que las corrientes que circulan, bien, se mueven un poquito más, o sea, son un poquito más intensas ahí en la simulación. ¿Qué corriente estaría circulando a través de esto? Ahí podemos ver y testear qué corriente circula a través de ese cablecito. Bueno, una corriente que es muy baja, está en el orden de los nanoamperes y microamperes, ¿eh? Una corriente que ni siquiera llega al miliampere. Así que tranquilamente vamos a tomar ese valor de ganancia porque es algo muy muy bajito. ¿Bien? Y acá, bueno, también en el orden del miliampere. Podemos haber tomado una más baja para este caso, que eso es lo bueno que tiene el simulador, que uno puede experimentar ahí y jugar un poco. Bueno, ¿qué corriente estaría circulando acá, no es cierto? Tiene que ser ahí. Ahí está tomando la tensión. Y la corriente. Claro, estamos viendo acá el transistor en el osciloscopio. Y vemos que la corriente de la base también es muy baja. Muy muy baja. En el orden ahí de los picoamperes. ¿No? Muy muy baja esa corriente. Bueno, así que está bien, digamos. Tenemos que ver bien la medición del componente en la realidad para ver de cuánto es ese valor. Ustedes vieron ahí que son corrientes muy bajas las que permiten que esto funcione. Veamos qué corriente existe acá en este. Viene en la base, en el colector y en el emisor. Bien. Y sí hay corrientes en el orden de los picoamperes. Bien. Un picoampere es 1 dividido un billón, o sea, 1 dividido 1.000.000 de millones, ¿bien? Un 1 con 12 ceros por detrás. Fíjense de pequeña que es esa corriente. Y en ese orden, bien, van a ser justamente las magnitudes que tengamos en la realidad, porque nosotros estamos captando el campo magnético de un cable, bien, con antena o bobina, ¿bien? Con una bobina, antena, como le quieran decir. Estamos captando un pequeño campo magnético alrededor de un cable o un dispositivo que tenga corriente eléctrica. Entonces, por inducción, ¿bien? Ese campo magnético se induce sobre esta bobina y bueno, ahí aparece un voltaje, una tensión inducida, que es lo que yo estoy simulando acá con esta pequeña fuente de un muy bajo valor. Inclusive podemos poner menos, bien, porque sabemos que va a ser muy baja la tensión que se induzca ahí en la antena. Vamos a poner reiniciar ahí.
vamos a parar. Ahí está. Reiniciar. Continuar. Bueno, es demasiado bajo ya la corriente que circula, ya no alcanza que se dispare. Ahí yo había puesto 100, como 250, la mitad de 500 miliamperes, a ver si funciona ahí. Es una tensión muy bajita, muy bajita la tensión esa. Vamos a reiniciar. Paremos, reiniciamos. Tampoco, ¿bien? Entonces volvemos a colocar el valor que teníamos originalmente. Tenemos 500, nosotros vamos con 400, ya un valor 4000, no 400, ya cercano al que teníamos originalmente. Y bueno, ahí tenue, enciende ahí. Quizás ya con 300 quizás ya tengamos algo. 300 milivoltios. Y bueno, sí, apenitas se nota, sobre todo apenas se ve que enciende el LED. ¿Ven? Pero enciende. Bien, entonces vamos a tener ahí el umbral ahí en aproximadamente 300 milivoltios, que son unas pruebas, obviamente se vieron ahí en los videos. En la realidad se puede ver, ¿no es cierto?, como el LED comienza a encenderse con una intensidad leve si uno está lejos de la fuente, y si uno está muy cerca de la fuente, obviamente que tiene mayor el brillo, mayor intensidad el LED. Entonces, bueno, se corresponde con esto en que hay un umbral en donde se detecta, la antena detecta obviamente este campo electromagnético del cable, y bueno, esa es la señal eléctrica que va a amplificar. Bien, entonces repasemos de nuevo qué es lo que hace el circuito que estamos analizando acá, que es un proyecto, digamos, en el taller. Estamos analizando justamente el buscapolos sin contacto o detector de cable vivo, que es un circuito amplificador que amplifica una señal eléctrica. ¿De dónde sale esa señal eléctrica? Esa señal eléctrica sale de, ¿no es cierto?, el campo electromagnético que hay alrededor de cualquier cable que transporta energía eléctrica. Bien, en nuestro caso queremos detectar el campo magnético de los cables de nuestra casa, nuestro hogar, que tienen una tensión de 220 voltios y manejan una corriente eléctrica siempre más o menos en el orden de los 5 amperes aproximadamente, depende de qué uso le estemos dando. ¿Bien? A veces ni siquiera llega a 1 ampere. Bien, pero lo suficiente como para que nosotros, mediante una antena, detectemos bien esa señal, esa onda electromagnética, esa señal eléctrica, ¿no es cierto? La detectamos con esa antena y mandamos, ¿no es cierto?, ese voltaje que se induce sobre la antena, porque de esa manera trabajan las antenas. Bien, detectan una señal eléctrica y la transforman en un voltaje mediante el principio de inducción electromagnética, que siempre ocurre cuando tenemos un elemento conductor, y mucho mejor si tenemos una bobina trabajando como antena. Bien, ese voltaje, bien, se traduce en una corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica me permite a mí activar un transistor. Bien, ese transistor a su vez permite que se activen otros dos. Bien, el primer transistor es NPN, el segundo transistor es PNP, que trabaja, como decir, al revés que el PNP.
¿bien? Porque el NPN, perdón, ¿bien? Porque acá la corriente que me activa se deriva masa a través del emisor, mientras que en el PNP la corriente viene de la fuente a través del emisor y pasa a través de masa, y luego recién ahí se derivaría a través del colector y el emisor del transistor que está en primer lugar. Bien, ese transistor PNP me activa otro transistor NPN, y ese es justamente el que activa el LED. ¿Ven? Lo que ocurre acá, que es una señal muy bajita, en el orden de los 300 milivoltios, me permite acá bien tener una corriente mucho más grande y un voltaje que es en el orden de los 3 voltios. ¿Ven? Fíjense, acá con 300 milivoltios manejamos una tensión de 3 voltios. ¿Bien? Una señal de 300 milivoltios me permite controlar otra señal aquí, ¿no es cierto? Tener una señal, mejor dicho, en el orden de los 3 voltios. Bien, trabaja como un amplificador. Una pequeña señal me maneja una señal mucho más grande. Bien, y bueno, es lo que ocurre acá es análogo a lo que ocurre acá. Entonces, si acá oscila, acá también va a oscilar, y de hecho así sucede, porque ustedes ven en el vídeo que parpadea, y acá también. Bien, se ve muy lento, pero ven que la señal parpadea. Mientras más cerca estemos del cable con la antena, mucho mejor va a ser la recepción de esa onda electromagnética, y por lo tanto el brillo del LED va a aumentar. ¿Bien? Pero siempre esa tensión va a ser bajita. La tensión que nosotros captemos con la antena va a ser baja, no va a ser demasiado alta. Siempre va a estar en un orden de los milivoltios, perdón, en un orden de los milivoltios. Tensiones muy bajas. Y las corrientes sí van a ser muy bajitas, van a estar en el orden de los microamperes, perdón, de los picoamperes, de los miliamperes, pero van a ser corrientes muy bajitas. Bien, acá nos quedaría ver acá en el osciloscopio el LED, para que ustedes vean, ¿no es cierto?, que tenemos bien tensiones en el orden de los microamperes, perdón, intensidades de corriente en el orden de los microamperes, y bueno, tensiones que están también en el orden de los miliamperes, bien, pero llegan, ¿no es cierto?, hasta 1,5, 1,6 voltios, ¿vean? Lo cual está bien. Con eso es suficiente para que encienda el LED, porque hay que tener en cuenta que el LED está en serie con este transistor, así que más o menos los dos van a tener el mismo voltaje, bien, en sus extremos. Acá en los extremos de lo que es el ánodo y el cátodo, vamos a ver en el orden de los 1,5, 1,6 voltios, y en el colector y el emisor van a ver también una tensión en el orden de los 1,5, 1,6 voltios, bien, más o menos así. Entre los dos tienen que tener el mismo voltaje que la fuente. Así que bueno, tenemos el análisis bastante simplificado de cómo trabajaría este pequeño amplificador, y también hemos visto acá de dónde sacar los datos de los componentes, de las datasheets, ¿bien?, de las hojas de datos, y nos quedaría ver cómo es en la realidad medir la ganancia de un transistor utilizando un multímetro. Bien, entonces un último repasito. Bien, el amplificador, que es el circuito que vamos a hacer, o que deberíamos hacer, ¿no es cierto?, pero queda ahí ya como algo, como una inquietud, ¿no es cierto?, que ustedes pueden ahí solventar cuando no puedan hacerlo.
Este pequeño amplificador nos permite detectar una señal eléctrica de un cable. Bien, un cable mediante una antena que capta la señal eléctrica gracias al principio físico de la inducción electromagnética, que es lo que se induce un pequeño voltaje. Ese pequeño voltaje, a ese pequeño voltaje le corresponderá una pequeña corriente. Esa pequeña corriente permite activar el transistor NPN. El transistor NPN me va a permitir, activado obviamente, ¿no es cierto?, va a permitir que circule una corriente eléctrica, bien activándose el transistor PNP, que a su vez dejará pasar una pequeña corriente, bien, que me activará otro transistor NPN. Y ese transistor NPN es el que se va a encargar de encender o apagar el LED. Lo que ocurra aquí va a suceder análogamente aquí. Bien, análogamente, o sea que lo que ocurra acá va a pasar de la misma manera que acá. Bien, si acá oscila, acá también va a oscilar. Bien, acá se va a prender y se va a apagar el LED con una frecuencia idéntica a la que tenemos acá. Si acá es 50 Hz, acá también va a ser 50 Hz. ¿Sí? Solamente que acá vamos a tener una señal muy pequeña, en el orden de los 300, 500 milivoltios. Y acá vamos a tener una señal que será de 1,5, 1,6 voltios, con unas corrientes mucho más grandes. Bien, acá tenemos en el orden de los micro. Bien, bien, hasta 16 miliamperes, si ustedes se fijan ahí abajo. A ver, bien, llega un poquito más de 2 miliamperes, ahí suficiente como para que encienda el LED, en orden de los 2,5, 2,6 miliamperes. Y acá tenemos corrientes, bien, tenemos voltaje bajito en la corriente, ¿sí?, en el orden de los picoamperes. Bien, no sube más de un PA, que significa picoamperes. Bien, corrientes muy pequeñas, corrientes muchísimo más grandes, si bien son corrientes pequeñas, ¿no es cierto?, en el orden de los miliamperes, pero acá tenemos corrientes en el orden de los picoamperes. Ya dijimos, pico es 1 dividido un 1 con 12 ceros, mientras que mili es 1 dividido un 1 seguido con 3 ceros. Hay una gran diferencia entre uno y el otro. Bien, y si no, tenemos la calculadora ahí para despejar la duda. Yo sé que cuesta mucho recordar esos prefijos, tanto que significan. Bueno, significan que son subunidades, pues un valor muy pequeño, pero ¿cuán pequeño es? Bien, 1 dividido un 1 seguido de 12 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, igual. ¿Bien? ¿Qué me dice ahí? Prácticamente 0 me dice la calculadora. ¿Bien? Porque la calculadora me está dando un valor que lo redondea, o sea, un valor tan pequeño. Esto, un picoampere. Bien, acá sí, 0,1 picoampere. Encima todavía más bajito que un picoampere. Bien, así que fíjense lo pequeño que es. ¿Cómo sería escrito en decimal? A ver, porque esto no me lo va a escribir ahí. Será 0,000000. Bien, ahí tengo 6, 0, 0, 0, tengo 9, 0, 0, 1. Bien, el último lugar lo ocupa la cifra importante, en este caso 1. Entonces tenemos 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 lugares. Bien, son 12 lugares y ahí iría nuestra cifra significativa, en un valor muy pequeño. La calculadora lo toma como 0. Y el valor que estamos midiendo ahí con el simulador y lo que sería en la realidad es todavía más pequeño que ese valor. En cambio mili es un valor un poco más grande, ahí la calculadora ya me va a dar una cifra, un 1 dividido 1000. Bien, obviamente acá va a ser 0,001. Bien, hay una gran diferencia entre este y este. Si queremos ver qué tan grande es este en comparativo con este,
A ver, 1, 2, 3, 5, 6. Estoy viendo si puse bien la cantidad de ceros. 8, 9, sí, también es. Vamos a dividir ambas cifras. Acá hacemos 0, 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 1. Fíjense, ¿no es cierto?, que 1 miliampere es ¿cuánto? 1000 millones de veces más grande que un picoampere. Bien, hay una gran diferencia. Hay una diferencia muy, muy grande entre uno y otro. Bueno, seguramente que acá en el simulador nosotros nos está haciendo unos valores bien simulados, que si bien son bastante fieles a la realidad, bien, tenemos, sí, bueno, tenemos en el orden de los ciento y pico de picoamperes, ¿no es cierto? Así que en realidad, ¿cómo sería el cálculo? Acá vamos a abrir la calculadora de nuevo. Bien, acá decíamos que en el última etapa del circuito tenemos en el orden de los miliamperes, ¿no es cierto? Tenemos 2,5, ¿no es cierto?, miliamperes. Entonces eso lo dividimos por 1000. Bien, tenemos eso dividido. Acá ponemos 100. Es una forma mucho más fácil de anotar los números pequeños, ¿bien? Pero yo lo voy a hacer así, simplemente para que se entienda, ¿no es cierto?, el concepto de esto de qué tan diferente es una unidad con respecto a la otra. Tenemos 100 picoamperes, ¿bien? Entonces hay que dividirlo en un 1 seguido de 12 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Bien? Bien. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Bien, ahora tenemos 25 millones, ¿bien? Ya no es tanto como el anterior, pero sí es más acorde a lo que la teoría nos decía, que la ganancia que teníamos con este transistor era más o menos de 8 millones de veces, ¿bien? Acá estaría un poquito más exagerado por el hecho de que estamos trabajando con un simulador, ¿bien? Pero la teoría nos decía que la ganancia de este circuito era de aproximadamente 8 millones de veces. Bien, obviamente que yo le puse cualquier valor a la ganancia de los transistores, ¿bien? Un valor tomado, sí, de la hoja de datos, pero tenemos que ver, ¿no es cierto?, qué sucede en la realidad. Por eso lo importante, perdón, lo importante es hacer la medición en la realidad. Pero bueno, digamos que con el simulador hemos podido ver bastante bien el comportamiento de este circuito. Y hemos visto la diferencia, ¿no es cierto?, respecto a la realidad, es mínima en cuanto a lo que es la ganancia. Luego, cuando veamos los valores reales, ahí quizás obtengamos un valor más cercano a lo que dice ahí la teoría, de que la ganancia de esto es 8 millones de veces. Pero bueno, de que funciona, en la realidad funciona, y lo estamos testeando acá en el simulador. Y bueno, esto es lo que podemos hacer desde el principio para probar un circuito. Todo depende de qué tan bueno sea el simulador y qué me permita hacer. Circuitos como estos, que son con transistores, ¿bien?, trabajando con amplificadores y este tipo de cosas, se puede hacer tranquilamente. Así que bueno, espero que les haya gustado, que no les haya sido muy embromante, ¿no es cierto?, el tema de las unidades y las subunidades. Bien, para eso existen muchas tablitas en internet que nos dice qué significa cada uno. El tema de escribirlo en notación científica me ahorra a mí el hecho de poner tantos ceros. No le he tocado acá porque me va a hacer explicar lo que sería en notación científica, que no viene al caso. Así que bueno, espero que les haya gustado esta simulación que hemos hecho del circuito, para mostrar justamente cómo se puede hacer para probar un circuito antes de armarlo en la realidad. Bueno, como había dicho antes,
queda pendiente hacer la medición real de la ganancia y utilizarla a ese valor real para la simulación y ver las diferencias. Así que bueno, hasta luego.